bienvenidos una vez más a los devocionales Levanta tu Fe. Hoy estamos en el capítulo 11, eso quiere decir que vamos a estar leyendo Hebreos 11, 29 al 30. Vamos a leerlo ahí en Hebreos 11, 29 al 30, pero primero vamos a estar haciendo una oración para que el Señor sea bendiciendo ese tiempo. Amén. Gracias, Dios, por un día más que tú nos das, por una oportunidad más de estudiar tu palabra, de leer tu palabra, de poder llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu amor, llenarnos de tu fe, Señor. Que tú nos estés ayudando, Señor, a que por medio de el leer y oír la palabra de Dios, nuestra fe pueda aumentar, Señor, y podamos ver lo que tú quieres en tu palabra, Señor, que podamos aprender tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, que podamos, Señor, indagar en ella y poder ver cómo tú, Señor, eres fiel, eres bueno y tu voluntad, Señor, también es buena y agradable para nosotros, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo este tiempo, que tú estés aclarando toda duda, toda pregunta, Señor. Tu Espíritu Santo nos llegue y nos guía a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí vamos a leer en Hebreos 11, del 29 al 30. Dice así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Si usted lee todos los versículos de Hebreos 11 seguidos y lee lo que estudiábamos la semana pasada con Moisés, puede usted ver que habla en todo momento en singular cuando habla de Moisés. Habla: Moisés hizo esto, Moisés fue justificado por esto, Moisés... Y de repente dice: por la fe pasaron el mar rojo. ¿Quiénes? Porque pasaron es un verbo que está en tercera persona del plural, no está en tercera persona del singular, como puede ser pasó Moisés. Pasaron. Aquí podemos ver que ya nos está hablando el autor de Hebreos del pueblo escogido de Israel cuando salieron de Egipto, porque podemos ver que pasaron por tierra seca el mar rojo. A diferencia de otros devocionales, aquí podemos ver que nos está hablando de un grupo de personas, de un pueblo escogido por Dios, y vemos el cambio de persona del verbo pasar. Vemos que la conjugación pertenece a la tercera persona del plural de ese verbo. Entonces, como ya les he dicho, no estamos hablando ya ni de Moisés, ni de Josué, ni de Caleb. No estamos hablando de nadie en específico, sino del pueblo en sí y lo que Dios hizo en medio del pueblo. Aquí podemos ver dos momentos que nos narra Hebreos 11. Vemos dos momentos claves que el autor de Hebreos quiso destacar. El primero es cuando cruzaron el mar rojo y se abrieron las aguas, se abrió el paso para poder pasar. Y eso lo puede usted leer en Éxodo 14, 21, 31. Y si usted se fija bien, cuando usted va a hacer una lectura de la palabra, la lectura de algún versículo, lo primero que usted debe hacer no solamente es leerlo, sino empezar a formular preguntas, a indagar en lo que usted está leyendo y preguntarse por qué, cómo, cuándo, dónde, hacerle preguntas al mismo texto e intentar responder estas preguntas de manera lógica, ya sea usando el texto o los conocimientos previos que ya tenemos de la palabra del Señor. Aquí vemos que los egipcios, si usted vuelve al texto que estamos leyendo como versículo clave, vemos que los egipcios intentaron hacer lo mismo que el pueblo de Israel. Intentaron entrar en el Mar Rojo creyendo que también ellos podían haber sido, podrían pasar, porque lo vemos aquí, dice que los egipcios intentando hacer lo mismo fueron ahogados. No fueron salvados ni prosperados porque Dios no estaba de su parte, porque Dios no estaba con ellos y podemos ver cómo ellos fueron ahogados y murieron allí por intentar hacer lo mismo que los hijos de Dios. Muchas personas intentarán al ver tus
éxitos, al ver que tú te va bien en las cosas, van a intentar también hacer lo mismo que tú. Pero a lo mejor estas personas no van a prosperar, sino que se van a ahogar y se van a quedar ahí en el proceso porque no son hijos de Dios, porque porque están poniendo su fe no en Dios, sino en que alguien lo hizo. Muchas veces decimos, sí, yo puedo entrar en X curso o en X universidad o en X trabajo porque no sé quién lo hizo. Y poner la vista en las personas y poner la vista en cosas que no están fundamentadas en Dios nos hace ahogarnos, nos hace estancarnos, porque lo que Dios quiere es que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Si usted es hijo de Dios, si usted es una persona que tiene su corazón dispuesto al Señor, que tiene su corazón sublevado al Señor, y es la voluntad de Dios que usted entre a un empleo, que su gestión, su papeleo, sus documentos, su universidad sean para usted, el Señor en su voluntad y en su tiempo lo va a hacer. No tenemos por qué mirar si otras personas pasaron, si se les abrió el agua, porque a nosotros no, sino porque el Señor quiere que nuestra fe esté fundamentada en Él. Vemos que los egipcios, personas gentiles, estaban cruzando y cruzaron. Imagínese usted, ellos no pensaron, ¿cómo es posible que se está abriendo el mar en dos y que esos estén pasando? Ellos simplemente dijeron, ellos están pasando, pues nosotros también podemos pasar. Muchas personas van a ver que usted o que otras personas en la iglesia van a prosperar, van a poder hacer X gestiones, X papeleos, X cosas, pero y van a decir, ay, no sé quién lo pudo hacer, yo también. Pero cuando esa persona se fija, si usted se va a fijar, se fija bien en esa persona, posiblemente él o ella hayan orado al Señor, hayan tenido un momento de intimidad con Dios, hayan clamado y pedido por esos documentos o esa situación para que sea favorable. Y muchas personas van a intentar decir, si no sé quién lo hizo, si no sé quién tal, voy a hacerlo. Por eso debemos poner nuestra fe en Dios, poner nuestra fe en Él, porque Él es el que da el favor, el que da la gracia, el que abre el mar en dos, el que nos hace pasar por la prueba, nos hace ayudarnos, el que nos ayuda es Dios, no es el funcionario, no es el jefe, no es la señora de la secretaría. Él es el Dios de lo imposible, es el Dios que abre el mar. Y podemos ver también la segunda parte de este pasaje. Dice que por la fe los muros de Jericó cayeron después de rodearlos 7 días. Si consultamos hoy día o épocas atrás a guerreros, historiadores, etcétera, y les comentamos el plan que iba a adoptar el pueblo de Israel para poder asaltar la ciudad, lo más posible es que se reirían en esta cara y dijeran que es un plan absurdo, que ese plan no se debería hacer. Y posiblemente lo más posible es que muchos no crean que este plan, que consistía en simplemente dar vueltas alrededor de un muro durante 7 días, consistía no se creerían que realmente eso funcionó, pero la verdad es que funcionó. Pero Dios es el Dios de lo imposible, como decía antes, el que abre el mar en el desierto, el que vemos aquí en el desierto no abre el mar rojo en dos para que podamos pasar, es el que hace que las murallas se caigan simplemente dando vueltas. Y Dios tiene unos pensamientos más altos, más grandes, más magníficos de lo que podemos tener nosotros. Y por más absurdos que parezca la voluntad de Dios para tu vida, por más absurda que parezca la palabra, el cumplimiento de la palabra, muchas personas me han dicho, es que yo creo que un hombre no puede llegar al matrimonio virgen porque le estás exigiendo mucho. Y yo doy fe de que hay hombres y mujeres también que han llegado al matrimonio vírgenes
porque su corazón no estaba en lo que dice el mundo, no estaba en lo que la sociedad imponía, sino estaba conforme a la voluntad de Dios y con una fe y una confianza en el Señor. Entonces, si hay, por más absurdo que parezca, por más que se rían de ti, por más que digan que eres una monjita, que eres un cura, que no sirves, que X, si tú estás con tu corazón, con una fe, una certeza y una convicción en el Señor, no temas, porque el Señor es el que abrirá el mar en dos, el que hará que los muros caigan y salgas victorioso, conforme tú has estado confiando en Dios y conforme a su voluntad, todo va a ir en su tiempo. Y por más absurdo que parezca, guardar sus preceptos, sus mandamientos, su palabra, su voluntad, por más absurdo que parezca, haz valer y cumplir su palabra con tu vida. Sé fiel y ahí verás los frutos del Señor, los frutos que el Señor traerá a tu vida. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? ¿Qué podemos aprender de estos versículos y de la actitud del pueblo, más bien de los gobernantes que supieron guiar al pueblo de Israel? ¿Qué podemos aprender? El que ve a Dios con fe, el que acude a Dios con fe, el que pone su corazón, su confianza, su fortaleza en Jehová de los ejércitos, en Dios, en el gran yo soy, ahí podemos ver, como decía antes, que muchas personas van a querer intentar hacer lo mismo, pensando que a lo mejor lo que tú te ganaste fue de gratis, que lo que tú te ganaste fue porque sí, pero el Señor es el que estaba contigo y el Señor es el que hizo que tú fueras prosperado en lo que tenías que hacer. El que acude a Él creyendo que le hay, o sea, hemos leído que el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay, porque en Él hay un gran galardón. Quien guarda sus preceptos, su palabra, por medio de esa fe que produce arrepentimiento, Dios se mueve en nuestro medio. Y eso destacará y producirá producirá envidia. Murmuración, como decía antes, muchas personas van a decir, este es un enchufado, este es un agarrado, este es un no sé qué, pero como pasó también con las murallas, muchos a lo mejor se reirían, murmurarían, y muchas personas intentarán, sin decirte nada, seguirte ciegamente, poniendo su fe en lo que nosotros hicimos, pero nosotros sabemos que el Señor es el que está en nuestro medio, que el Señor es el que nos guía, el que nos guarda en todo tiempo. Por eso no debemos tener envidia hacia las personas impías, porque dice la palabra que ellos mismos se están condenando y nosotros por medio de la fe estamos alcanzando la corona de gracia y de misericordia en el reino de Dios. Es por eso que te animo a que no estés temiendo la murmuración, la envidia de otras personas, porque si tu corazón, tu mirada, tu fe está puesta en el Señor, Él va a hacer que tú vayas, no es que estés feliz en todo momento, pero que lo que tú necesites, si tú necesitas un papel es importante y su voluntad es que ese papel salga, tú lo vas a ver. Si su voluntad es que el papel no salga, tú también vas a seguir confiando y glorificando el nombre del Señor, porque nuestra fe no está fundamentada en el éxito. Nuestra fe no está fundamentada en que siempre el mar se abra. Nuestra fe no está fundamentada en que las murallas siempre se caigan. Nuestra fe está fundamentada en que el Señor, aunque la muralla no caiga, aunque el mar no se abra, Él es fiel. Él es fiel. Y Él es fiel en todo momento, cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando estás amargado, cuando no ves la salida. Él es fiel en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas. Él está ahí en todo tiempo. Y esa es la fe que nos enseña aquí, que a pesar de que porque muchos vemos, ¡ay, abrió el mar! Pero no vemos que ellos estaban con miedo, los israelitas, estaban con miedo huyendo de sus perseguidores. Estaban con miedo y ellos decían, tengo miedo,
tengo miedo de que ahora me cojan y me maten. Pero ellos estaban viendo que el Señor les abría las puertas porque la voluntad del Señor era esa. Porque el Señor había dicho, ya les había dicho que les había prometido una tierra, que les había prometido una heredad. Y eso hablaremos un poco más aún de eso en el siguiente capítulo, que es sobre Rahab. Y estaremos aprendiendo un poquito más sobre esa heredad que aún, aunque se la había prometido a Abraham, aún su promesa seguía en pie. Cuando las promesas de Dios que vemos en la Biblia, la mayor promesa que hay en la Biblia es que moraremos con el Señor aquellos que han aceptado en su corazón sus preceptos, su voluntad y hacen de su vida de la voluntad de Dios. Y allí es cuando vemos que su promesa, su mayor promesa es esa. Y que el Señor aunque no veamos que el mar se abra, aunque no veamos que las murallas se caen, en el Señor muchas veces esos noes, esos papel denegado, ese trabajo no me contrataron para ese trabajo, a veces es una victoria, porque muchas veces el Señor nos guarda de momentos y de cosas, y además otras veces necesitamos que Dios nos dé necesitamos temer, porque dice la palabra que en el día en que yo temo, en él confío. A veces necesitamos temer, a veces necesitamos vernos al borde del precipicio para decir, en el día que yo temo, en él confío. Y así fue cuando los israelitas pasaron el mar. Ellos no sabían cómo iban a hacerlo, pero pasaron el mar porque en el día que ellos temieron, confiaron en el Señor. Las murallas, ¿qué pasó con las murallas? En el día en el que ellos temieron el no poder asaltar la ciudad, confiaron en el Señor y siguieron, por más que parezca absurdo el plan, hicieron el plan de Dios, porque en el día que yo temo, mi fe se pone en el Señor. Por eso, hermano, no tenga miedo, no importa por qué situación estés pasando, si es por falta de empleo, si es por falta de documentos, si es por una inseguridad en tu corazón, sea lo que sea que estés pasando, sea físico, sea emocional, sea espiritual, sea lo que sea que estés pasando, pon tu confianza en el Señor. Como dice el Salmo 54, si no me equivoco, en el día en que tú temes, pones tu confianza en el Señor. En el día en que todo va mal, el Señor es tu fortaleza. Pero también en el día en el que todo sea bien, no te olvides que el Señor también es tu fortaleza, que el Señor fue el que te abrió el mar, que el Señor fue el que derrumbó las murallas. Te animo a que estés una semana más confiando en el Señor y puedes decir, en las buenas, en las malas, en ti confío y en ti tengo mi fe, y en ti quiero que mi fe sea creciendo, que mi fe sea desarrollada por oír, como dice la palabra, por oír la palabra del Señor. Vamos a estar orando para terminar y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Señor, porque un día más tú nos das la fortaleza, tú nos das la confianza en ti, Señor, nos das esa seguridad, Señor, esa paz de que cuando confiamos en ti, Señor, no podemos tener miedo, Señor, a lo que ha de venir, porque tú, Señor, nos abrigas con tu paz, nos abrigas con tu amor, Señor, y podemos vernos arropados y cobijados en ti, Señor, en tu voluntad, Padre. Te pido que tú estés bendiciendo y ayudando una semana más a cada persona que esté viendo este devocional, que pueda haber sido de bendición, Señor, y que ellos puedan indagar más en tu palabra, indagar más en tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como te dije, ya te espero la semana que viene. No nos queda nada para que acabemos estos devocionales. Estamos por el capítulo 11, la semana que viene es el 12 y serán aproximadamente cerca de 15 capítulos, por lo que nada más nos quedarían 3 o 4 episodios. Por eso te pido que estés viendo todos los miércoles este devocional, sale a las 10 de la mañana y puedas cada día, conforme oyes la palabra de Dios, conforme la estudias y conforme el Señor te la revela, puedas levantar tu fe. Nos vemos la semana que viene.